Arrancamos el consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos ahora, a partir de estos instantes, a analizar pues todo lo que está sucediendo en los mercados, que no es poco, de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola. Rocío, ¿cómo estás? Bueno, vaya intensidad de última semana, ¿no? Desde que hablamos el jueves pasado. Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas, ¿no? En renta variable ha habido bastante tensión y no queda un mapa del todo claro. O sea, hay deterioro, pero, por ejemplo, es sorprendente lo bien que lo está haciendo el Nasdaq, ¿no? Por llamar la atención en algo que no encaja dentro de un deterioro general. Lo intentaba, cerraba por debajo de un 200, pero fíjate, ¿no? Aquí lo vemos canalizando y rompiendo su primera resistencia. Está, está casi en el máximo del año, ¿no? Es una cosa curiosa Mm. en un mercado bueno, que nos tiene acostumbrados a estas cosas, a la descorrelación en los últimos tiempos. Pero esta me parece un poco exagerada. Y prescindiendo de eso, que lo pondría un poco en la parte llamativa, pues hemos visto muchas cosas y no son del todo coherentes y ahí es donde a lo mejor la visión macro tiene que entrar y no es lo que tengo que hacer yo. Al final yo soy una metodología. Yo me ceñiría quizá a ver, por un lado, qué ha pasado con la volatilidad, ¿no? Lo vemos aquí abajo con la volatilidad del DAX, por ejemplo. Hoy está reduciéndose, por supuesto, pero este es un golpe de volatilidad fuerte, con autoridad. Mm. Y en alguna ocasión hemos hablado de que la volatilidad en la zona del 18-20 del VIX, y lo ponemos aquí, se viene arriba desde un nivel realmente importante. O sea, si coges y dices, vale, todo esto dentro del proceso de fondo, que es el que a mí me gusta analizar, es en el que quiero estar, yo intento mantener en tu programa un discurso coherente a lo largo de los meses, que puede cambiar 2 o 3 veces de dirección, no más. Bueno, podemos ver ahí esa gran zona de soporte en volatilidad que vendría desde el año 2018. Entonces, reestructurar volatilidad desde aquí, de alguna manera nos dice que, al menos en términos de volatilidad, todo ese proceso difícil del año 2022, en el que hemos vuelto a ver pues, tensión en la misma, al menos en la primera parte del año, no necesariamente estaría culminado. Es decir, tenemos por primera vez sobre esa línea de tendencia un nuevo intento del VIX de venirse arriba. Hay que decir, por ejemplo, que en términos de la volatilidad del Nasdaq, este tipo de salida no es ni tan contundente ni tan clara y a lo mejor eso nos explica este buen comportamiento que está teniendo el Nasdaq. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, a nivel SP? Pues podemos ver que el SP no ha perdido estos mínimos de primeros del año. En su momento hablábamos de estos mínimos como digamos, una plataforma sobre la que el mercado iba a intentar volver al movimiento de orden superior. Bueno, podemos ver que en esa zona el mercado se ha reestructurado. Está intentando recuperar la media de 200 sesiones, lo está haciendo en versión total, Price Return en este momento y, por supuesto, en Total Return también, porque esa media va más arriba, es decir, se ha perdido por menos distancia, vamos a perder, va más abajo, perdón, entonces la hemos perdido por menos. El Nasdaq también estaría recuperando esa media, pero al mismo tiempo hemos visto pues, la pérdida de este canal alcista en el caso del Dow de Transportes, hemos visto la ruptura de los mínimos de finales del año pasado y la posibilidad de un amplio doble techo en el Dow Industrial, hemos visto al NICE también perder ese mínimo previo, es decir, construir algo que tiene una magnitud que quizá no esperas en un mercado alcista, es un mercado más a trompicones, que por otro lado quizás es lo que tendríamos que estar esperando, que esperar un gran mercado alcista después de lo que pasó en 2022 a lo mejor no tiene tanto sentido y lo que tiene sentido es un mercado más complicado, más lateral. En alguna ocasión te he comentado pues, que yo consideraba la posibilidad de una vuelta a máximos para recaer. Bien, en ese tipo de escenario lo normal es que tengas este tipo de comportamiento, que el mercado esté, vamos a decirlo, sucio, ropa por abajo, luego se dé la vuelta, que te deje fuera muchas veces, ¿no? Es la dificultad de los laterales. Pero no quiero dejar de señalar estos deterioros y sobre todo el deterioro europeo. Es decir, los patrones que tiene Europa no están cuestionados de momento. Tenemos un doble top, ahí muy clarito en el DAX, tenemos un doble top muy claro en el Eurostoxx 50 también. Hoy estaremos volviendo a esa zona de soporte que se perdía el lunes. Y yo recuerdo que la semana pasada te decía, mira, yo he bajado del 60 y algo hacia el 40% de exposición. Yo el lunes por la mañana, por lo que había pasado la semana anterior, no por Mm. lo que pasó el lunes, yo bajé de la zona 40 y algo al 30%, más o menos. Y ahí me he quedado.
De momento no hago más, pero mi forma de acercarme al mercado, vamos a decir, mi sistema de especulación, me obliga a ser reactivo cuando pasan ciertas cosas. En un mercado netamente alcista, probablemente estaré ignorando ese tipo de comportamientos, pero es que no estamos en un mercado netamente alcista. Es decir, es un mercado que tiene en su espalda todo 2021, que es una corrección gorda y que no ha sido revertida en el mercado director, que es el mercado americano, de una forma clara y vamos a decir poco discutible. Es muy discutible que el mercado americano haya conseguido pues revertir todo ese proceso. Ha puesto unos argumentos, hemos hablado de ello en tu programa. Es posible que finalmente haya sido así. En términos de sentimiento inversor hay muchos elementos, pero claro, no quieres ver cosas como esa, ¿no? No quieres ver pues patrones como este, de rupturas, de soportes importantes, un posible doble techo en el sector financiero cuando justamente atacas pues la zona clave, la zona de reestructuración. Ese es el nivel por encima del cual el sector financiero se reestructura. Y justo ahí tienes un primer doble techo, roto al alza. ¿Qué pasa después? Pues que el mercado se recupera. ¿Se recupera hasta dónde? Hasta la zona de soporte, que ahora es resistencia. Pasan 7, 8, 10, 12 sesiones y ¡pum! Y luego en 2, 3 días, ¡rap! Porque el mercado funciona así, es un movimiento y una gran pausa. Y a desesperarte hasta el próximo movimiento que va a ser rápido. Siempre el impulso es veloz y la corrección pues es lenta. ¿Dónde ha llegado el mercado? Pues a niveles inquietantes porque hemos perdido estos mínimos. Podríamos tener otro doble techo. Si tenemos otro doble techo, teóricamente la proyección es hacia los mínimos previos. Si te vas hacia los mínimos previos en un mercado bajista, pues la probabilidad de que lo rompas crece. Bueno, se ha vuelto todo bastante confuso. Entonces, yo personalmente soy partidario de ¿Qué aprovechar niveles en concreto para las personas que nos están escuchando solo en radio, aunque luego subiremos los vídeos con los gráficos al canal de YouTube de Capital Radio? niveles en... En el sector bancario nos estaba hablando de Sí, niveles, pero para quien solo nos está escuchando y no ve los gráficos. sí, pues mira, el cierre del viernes. No me complico. O sea, el cierre del viernes es el nivel que no puedes, o sea, que te marca ese cambio de tendencia. Es un ETF, entonces cada persona va a mirarlo como quiera. Si coges el gráfico que estoy mirando yo, es un ETF y el soporte sería la zona 33.20, que no sé si el sector, ¿sabes? Hay un sector SP500, pero no sé si cotiza a 3.320, o sea, no podía decirlo. Yo estoy utilizando el ETF porque es más sencillo que utilizar el índice en este caso, es un índice más desconocido que el proveedor no reporta bien ahora mismo y entonces estoy utilizando el ETF. Pero para cualquiera que quiera verlo, se coge este ETF, que es este ticker XLF, cotiza en la bolsa Amex, entonces probablemente tiene que introducir otro tipo de código. A lo mejor si utiliza el NICE, yo cuando busco NICE es 004. Pues en este caso es 009, es un mercado diferente. Bueno, pues el 009 XLF o no sé qué XLF, como tenga que buscar, pero ese sería el ticker. Entiendo que tendríamos que ver un rebote hacia esas resistencias, pero yo pienso, y de esto voy a quitar al Nasdaq y quizá al S&P 500, que el rebote es un rebote para reducir exposición si no se ha hecho. Hemos visto rupturas también, por ejemplo, en energía, que era el sector que venía muy fuerte. Es decir, bueno, hay cosas ahí que no me gustan. Y bueno, este movimiento a la baja del Eurostoxx 50 pues es muy parecido al que vimos en diciembre. Si en diciembre se reestructuró, pues ahora también puede hacerlo. Claro que sí. O sea, quizás estamos aquí, pues no sé, en una especie de canal alcista. Y al final del día no ha pasado nada, ¿sabes? O sea, siempre hay escenarios alternativos. Oye, pues bajé hasta el canal y volví a subir, pues es el momento de comprar. Vale, pero al mismo tiempo esto está solapando la onda previa. Eso ya es algo que para un acercamiento por teoría de onda, pues ya no quieres ver. Es decir, si no tocas la onda previa, mejor. En el caso de la, digamos, de la onda 3, 4. Es decir, no debes tocar la onda 1, porque entonces entras en un escenario confuso a la hora de valorarlo por onda de Elliott. Si el rebote ha sido solo en dos ondas, eso podría ser una onda B. Primero tenemos una onda A, primera corrección, una onda B y después una corrección, que normalmente va a ser rápida. Es decir, las ondas C suelen ser ondas con mucha personalidad y movimientos violentos, con lo cual eso encajaría con esta ruptura de volatilidad que hemos visto, que está ahí, a pesar de que se relaje, no va a subir la volatilidad cada día, no lo hacía ni durante la crisis COVID, hay días de fuerte ajuste en volatilidad y luego volvemos otra vez a la carga. Lo vimos hace hace 2 o 3 días, ¿no? Se va hacia la zona de 25, la volatilidad del DAX,
cae al día siguiente con fuerza y ayer tiene una subida hacia la zona de 30. Son mínimos y máximos crecientes en volatilidad. Si lo veo en un gráfico semanal, pues me está sacando una vela ahí que no puedo pasarla por alto. Es decir, estas cosas te dicen algo. El mercado puede tardar en hacer ese algo, pero si nos vamos, ¿dónde vemos algo parecido? Pues vemos algo parecido aquí, en la corrección de finales del año 2021. Luego el mercado se recupera y vuelve a los máximos, pero ya te he dejado esa señal, ya te está advirtiendo. Entonces, bien, el mercado se podría relajar, quizá vuelva a los máximos, no lo sé, me extrañaría. Vamos a ver qué tipo de cierre semanal tenemos. Mañana es cierre semanal. Todo lo que sea un cierre semanal por debajo de las zonas de soporte, vendríamos a decir es el 4.180 del Eurostoxx 50, pues es un mal cierre semanal. Cuanto más abajo, más feo. Y cuanto más feo, pues más necesidad de ajustar esa exposición. Claro, si no has aprovechado el rebote, pues lo vas a tener que hacer abajo. Es tu elección. ¿Quieres hacerlo con más confirmación? Siempre lo harás con peor precio. En principio, para mí, no es nunca una cuestión de blanco y negro, es una cuestión de qué tipo de riesgo quiero tener yo. Al final del día, uno aprende que es normal no saber dónde estás. Ahora yo, por ejemplo, te reconocería que no lo sé, que estoy súper confuso. O sea, suelo tener un mensaje bastante claro e intento mantenerlo, pero ahora mismo no sé dónde estoy. Entonces, como no sé dónde estoy, quizá lo más inteligente es pues ajustar, darte cuenta de lo que está fuerte, lo que está débil. A lo mejor tienes que reducir tu exposición a energía, tomar más posición en tecnología, porque parece que otra vez está siendo la parte del mercado que resiste mejor los golpes bajistas. Entonces, bueno, si te tiene que coger con renta variable, que te coja con la parte que el mercado parece querer más. Tiene sentido ese tipo de comportamiento con lo que estamos viendo, por ejemplo, los tipos de interés, que es otra de las partes importantes. Yo creo que lo que está pasando con los bonos americanos, si vemos el 2 años, llamativo. Es decir, el movimiento que estamos viendo, a ver qué pasa mañana, pero esto es un... Ya hablábamos de ello, si recuerdas, la semana pasada, pero yo de alguna manera te lo vendía como algo que podía ser positivo para las bolsas sin atreverme muy a pronunciarme porque había un poco de descorrelación, pero la descorrelación empezó a hacerse muy evidente con el dato de desempleo la semana pasada. Es cuando sale el dato de desempleo, cuando el mercado de renta fija y el de renta variable se separan. Mm. Y de alguna manera, si durante la mayor parte del mercado bajista de 2021 los movimientos al alza de los bonos han sido una buena noticia para las bolsas, ahora no lo tendría tan claro, porque no sé si esto tiene mucho que ver o tiene todo que ver con los tipos de interés y con la idea de que el mercado descuente tipos más bajos, lo cual supuestamente debería ser bueno para la renta variable, o es simplemente o es un movimiento pues de tensión, de vuelo hacia la calidad, que sí, a medio plazo va a venirle bien a la renta variable, pero a medio plazo pueden ser semanas o meses y el mercado caer fuertemente antes de que eso colabore, ¿no? Mm. Estoy bastante perdido, te lo digo en serio. Si vemos el eurodólar, por ejemplo, en este rally que hemos visto de los últimos meses, el eurodólar estaba subiendo. Ahora mismo no lo vemos caer. Si nos fijamos aquí, tenemos una especie de cabeza de hombros y por ahora el eurodólar no ha roto a la baja. En ese sentido, digamos, disparador risk on, risk off no se ha activado. Pero ya es raro que aquí intentes dejar un doble suelo, lo rompas, lo confirmes y luego, boom, te vengas abajo con una vela negra bastante bestia. Esto, esto huele mal, huele a cabeza y hombros, honestamente. Si perdemos la zona 1.05, yo creo que tendríamos otro elemento para concluir que la renta variable está bajo presión. Volveríamos a la lógica que hasta ahora no tenemos claramente, y digo claramente porque durante todo este ajuste de los bonos de las últimas semanas y también de la renta variable, el eurodólar ha estado corrigiendo, es decir, se ha fortalecido con una bolsa bajista, que es lo que esperas ver en el entorno de correlación en el que te vienes moviendo desde hace, pues, X meses. Bueno, eso, como te digo, ha cambiado bastante en los últimos días. Es decir, el dato de empleo cambia bastantes cosas y entonces te deja un poco, bueno, no sé dónde estoy, tengo que reubicarme, ya me enteraré de qué está pasando, pero de momento Mm. no lo veo. ¿Cuándo tendría a lo mejor más sentido toda esta caída? Pues con un eurodólar por debajo de 1,05, porque volveríamos a esa correlación que viene de bastante atrás, en la que pues, el dólar ha servido como activo refugio. Si nos fijamos en el movimiento de soporte que tiene, o sea, en este antiguo nivel de soporte que los precios tienen entre el año 2017 y el año 2020, vemos que el rally se para en la zona de 1.10, 1.09, por ahí tiene esa zona de antigua resistencia que ahora es soporte. Yo honestamente no esperaba verlo por encima de 1.07.
Y en principio, cuando lo he visto por encima de 1,07, he pensado, bueno, este es un buen síntoma para la renta variable en proceso de fondo. Pero, vale, siempre que no haya una recaída completa, siempre que no tengas figura de vuelta, siempre que no pasen ciertas cosas que están pasando, como este golpe de volatilidad, como estas estructuras que deterioran el mercado, que hacen que como poco uno tenga que recordar las palabras de Sócrates y ponerse, si tiene amor por la preservación del capital, no todo el mundo la tiene, hay gente que lo que quiere es ganar dinero y solo ganar dinero, y la volatilidad para ellos es algo que forma parte del camino, y estos días pues no les afectan y ya está, y viven con esa tensión, pero no todos los inversores son capaces de hacer eso. Y creo que los inversores que no somos capaces de hacer eso tenemos que estar más cerca del mercado, todo lo lejos que puedas, pero más cerca del mercado, sin olvidar que muchas veces, pues como decía hace un momento, no sé nada. Y bueno, si a Sócrates no le avergonzaba, a mí tampoco me tiene que avergonzar. Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Nos están preguntando por bancos. Hay un oyente que opera a corto plazo, ya se lo voy Ujú. avisando, y que opera con posiciones cortas en Sí, bancos. vale. Esta mañana ha cerrado los cortos que le quedaban en el BVA y el Santander, nos dice, y en la subida que dio Bankinter se ha puesto bajista en 5,59. Pregunta por el stop que debería poner en esta posición corta en Bankinter. Vale. Pues vamos a ver. Bankinter, si operas a corto plazo, ha dado la señal de venta con la ruptura de la zona del 6 y pico. Y te ha perdido tu media de 200 sesiones, te baja hacia las zonas de soporte. Si estás operando a corto plazo, quizá también deberías estar cerrando el corto. Porque ¿qué más buscas en corto plazo? Lo normal es que se mueva otra vez hacia la zona de 6,10, donde quizá podrás volver a abrir los cortos. Aquí, honestamente, para moverse a tan corto plazo, cuando hay tanta volatilidad, hay que ir a un gráfico intradiario. Vamos a coger un gráfico, por ejemplo, a, no sé, 30 minutos. Un gráfico de media hora, ¿no? Bueno, podemos ver que hay una corrección muy fuerte y que el valor está intentando consolidar aquí y ha desplegado una zona que podría ser de resistencia. Pues bueno, si supera con claridad la zona del 5,60 y algo, pues probablemente está intentando un movimiento de rebote. ¿Hacia dónde? Pues quizás esa zona de 6. Es totalmente lógico y normal que podamos acercarnos ahí. Si el proceso bajista continúa, y si el proceso bajista ha terminado también, porque se ha terminado, claro que vamos a ir hasta ahí y más arriba. Y es ahí donde pongo un stop en el corto de Bankinter. Hombre, si vas en tendencia en los máximos históricos. Pero cuando haces eso es porque vas a buscar un 30% de caída, un 40% de caída, porque crees que puede caer a 4. Vale, entonces vas con ese stop, si no, pues tienes que ir mucho más ceñido. Y como hay tanta volatilidad en el mercado bajista, pues o vas con gráficos intradiarios y te mueves mucho, o es complicado gestionar. O sea, la vela diaria, estamos hablando, pues eso, de que entre el mínimo de hoy y el mínimo de ayer tenemos un 10%, ¿no? Bastante difícil de gestionar. Hmm. Venga, vamos con más dudas de oyentes. Aprovecho para recordar cómo pueden participar en este consultorio de bolsas. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, en nuestra dirección de correo electrónico. También pueden llamarnos al 91 283 33 33, o pueden optar por dejarnos un mensaje de voz, una nota de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, como ha hecho, por ejemplo, este oyente que vamos a escuchar. Hola, muy buenas tardes para el señor analista. Tengo Amazon a compradas hace unos días a 91. Pregunta, sin bola de cristal. A mí me gustaría quitarme en 105. Creo que puede llegar a 105 de esta atacada en la que estamos metidos. Gracias. Amazon, compradas a 91. La tecnología se ve fuerte. Entonces, pues no sería el lugar en el que yo estaría pensando, por ejemplo, en reducir mi exposición ahora mismo. Él ha hablado en 105, ¿vale? Estamos viendo aquí como el Nasdaq rompe una zona de fuerte resistencia. Vamos a ver si lo termina haciendo. Tiene que cerrar, pues donde está ahora más o menos, no necesita más. Por encima de la zona del 12.470 Nasdaq 100. Pues rompemos directriz bajista, rompemos primera resistencia, es un movimiento canalizado. No canaliza también el Nasdaq compuesto, que ha perforado más claramente todos los elementos potencialmente alcistas que propuso el valor en los primeros días, el mercado en general y la tecnología en particular, en los primeros días del mes. Pero desde luego se está reordenando desde un nivel de soporte que también es importante. Podemos verlo aquí, ¿no? Es la antigua zona de resistencia de un proceso de vuelta tipo doble suelo. Si hay una parte del mercado americano
y del mercado en general que se ha reconstruido de una forma llamativa es la tecnología. Porque la tecnología recae hacia los mínimos sin que lo haga todo lo demás. Pero eso no se produce porque sea la parte más fuerte del mercado, sino porque es la parte más débil del mercado, la tendencia principal. Con lo cual, sí, es cierto, es que lo hace más del libro, pero lo haces del libro sin que lo hagan los otros. Es decir, voy a ir a comprar la parte más débil. Sin embargo, está aguantando muy bien. Es decir, está cambiando. ¿Hay algo en los fundamentales que pueda estar cambiando para que ese comportamiento realmente mejore y se quede con nosotros? Pues sí, los tipos de interés. Los tipos de interés son lo que afecta predominantemente este tipo de valores y el motivo por el cual en su tensionamiento pues, sufrieron más que el conjunto de los activos de renta variable durante el año 2022. Si estos tipos de interés están, bueno, pues ya dejando de subir, probablemente pues la tecnología pueda encontrar más espacio o incluso si bajan, porque hay pues un evento más complicado para los bancos, etcétera, y ellos quedan un poquito al margen, pues les puede venir bien, pueden caer a corto plazo, pero luego se reestructurarán más rápidamente. Así que yo no, ya digo, no sería el lugar donde estaría vendiendo, y si quisiera vender por esta fuerza que está mostrando a corto plazo, creo que podemos aspirar a vender en esa zona del 105, incluso en la zona del 110. Ahí ya tenemos la media de 200 sesiones, tenemos este importante gap que deja con sus últimos resultados. Seguramente nos encontraremos con los máximos del año en el Nasdaq. Ya tendremos una zona de resistencia. Pero me parece que aspirar a vender en 105 o 110 no está fuera de lugar en este momento en Amazon. Vamos a venir al mercado español para echarle un vistazo al gráfico de Soltec, compañía del sector de las renovables, para un oyente que nos escribe, que tiene una posición abierta a 5,34. ¿Qué le podemos decir de Soltec? Pues se mantiene en zona de máximos, prácticamente no se ha visto afectada por la corrección. Podríamos pensar en si tiene un gran patrón de vuelta de tipo cabeza y hombros, pero también podremos darnos cuenta de que ese patrón de cabeza y hombros podría ser una bandera. Esta es una situación que por técnico se da siempre cuando tienes un cabeza y hombros. Es decir, la posibilidad de que lo que parece una figura de vuelta, con una clavicular en este caso ligeramente descendente, acabe siendo simplemente una formación de continuidad en la tendencia de orden superior, que es bajista, Soltec que ha caído de 15 hasta 3. Bueno, lo que pase aquí, en esta zona de resistencia, en el techo de su canal alcista, pues es importante, es destacable que con la presión que está viendo estos días, pues bueno, el valor aguanta bien en una zona de resistencia tan fuerte. Ayer vimos un patrón de vuelta en un día, en zona de resistencia importante. Este patrón además puede tipificarse como una pauta envolvente bajista y eso es algo que los técnicos no quieren ver en una zona de resistencia. La vela blanca anterior también puede, aunque sea un velón blanco, está envolviendo una vela negra previa. Este tipo de movimientos así como muy, muy potentes en rango están tipificados como acontecimientos más bien bajistas en zona de resistencia. Es cierto que todo eso no son más que advertencias, si tú quieres. Si quieres tener confirmación, pues tienes que fijarte en las zonas de soporte que se delimitan en ese proceso lateral. Un proceso lateral que, como digo, tiene elementos más bajistas que alcistas y que tendría un soporte clave en la zona del 5,95. Si perdemos el 5,95, empezaría a crecer la idea de que esto es un proceso de recuperación hasta el techo de su canal alcista. Esta recuperación no deja de estar ligada al mercado, al mercado español. Es una recuperación que si lo superponemos al IBEX 35, lo digo para darnos cuenta de que si el IBEX cae, pues Soltec lo va a tener difícil. Vamos a poner aquí, voy a hacer de paso otra cosa, porque normalmente yo te hablo siempre del IBEX Total Return, pero hay otra forma de acercarse, de darle un filtro al propio Total Return. Yo prefiero el Total Return, pero existe otro índice muy parecido que se llama Total Return con dividendos netos. Lo que se llama un net, o sea, no es Total Return con dividendos netos, es un net return en este caso. Entonces, si nos fijamos en el net return, veremos que así, ¿sabes? El Total Return ha saltado por encima de máximos históricos. Hemos hablado aquí en tu programa. Pero el net return no. Es decir, se habría frenado justo en los máximos históricos, en la zona de gran resistencia. Bueno, es una cosa que conviene también pues, considerar. ¿Qué hemos visto en el IBEX 35 ahí, en esa gran zona de resistencia? Que, por supuesto, pues si cogemos el total return, veremos que el comportamiento pues, no deja de ser parecido, solo que en este caso por encima de la resistencia. Pues los patrones son primero una vela complicada, una vela de ida y vuelta, que es la de la semana pasada, cuando el mercado ya en cierre de viernes dice, uy,